Hola, mi nombre es Nicolás Pradilla y esta ponencia se llama ¿Cuál es el sentido pedagógico de la lucha? Escuela Popular de Arte de la Universidad Autónoma de Puebla, 1973-1974. La Escuela Popular de Arte se fundó durante el ascenso de miembros del Partido Comunista Mexicano a la rectoría de la Universidad Autónoma de Puebla, periodo de violencia entre comités de lucha y grupos anticomunistas apoyados por el gobierno del Estado. Este texto esboza las tensiones entre la rectoría, activistas y profesores de la Escuela de Arte que conducen a la interrupción de un programa que sumó una discusión crítica sobre el trabajo de la cultura y propuso un gobierno colectivo. La escuela es un caso paradigmático del desplazamiento hacia la redistribución de los medios de producción artística en México, una perspectiva de la socialización del arte que podemos encontrar en América Latina en el Teatro Popular de Augusto Boal, en los talleres de militancia plástica de Ricardo Carpani en Argentina, o el Frente Mexicano de Trabajadores de la Cultura durante los 70 en México. La corta existencia de la escuela muestra la mirada instrumental de las organizaciones políticas de izquierdas en la UAP respecto al arte y la educación por un lado, y la potencia de estas como parte de la construcción de otras sensibilidades en la senda revolucionaria por otro. Y quisiera empezar nada más con una breve cita de la Pedagogía del Oprimido de Freire. Si los líderes revolucionarios de todos los tiempos afirman la necesidad del convencimiento de las masas oprimidas para que acepten la lucha por la liberación, lo que por otra parte es obvio, reconocen implícitamente el sentido pedagógico de esta lucha. Entre 1972 y 1974, la Universidad Autónoma de Puebla vivió constantes episodios de violencia entre militantes de izquierda vinculados al PCM y grupos anticomunistas apoyados por el empresariado, la Iglesia y el gobierno del Estado. La violencia por el control de la universidad escaló desde 1961, cuando el rector Julio Glockner inició un proceso de reforma universitaria que se consolidó hasta 1975, con el proyecto de Universidad Democrática Crítico Popular impulsada por el ingeniero Terrazas. Desde los 50, cuando se declaró la autonomía universitaria, la universidad estaba en manos de la Reacción Poblana y el Frente Universitario Anticomunista, el FUA. En enero de 1970, la Junta Administrativa formalizó la Preparatoria Popular Emiliano Zapata, iniciada por el movimiento de rechazados, profesores y comités de lucha de la universidad meses atrás. En febrero de 1971, tras conflictos en la Escuela de Medicina, profesores y alumnos de la Preparatoria Popular se pronunciaron por continuar con el proceso iniciado por Glockner después de haber tomado, entre comités de lucha, obreros, campesinos y vendedores ambulantes, el edificio Carolino. El 10 de junio de 1972, asume como rector Sergio Flores, el primer miembro del Partido Comunista en la rectoría. La toma del Carolino y la llegada de Flores incrementaron los ataques del FUA y la policía. El 20 de julio de ese año, asesinan a Joel Arriaga, director de la Preparatoria Popular, y en diciembre a Enrique Cabrera, ambos militantes comunistas. El 1 de mayo de 1973, durante un festival cultural en el Carolino, hubo disturbios y tiroteos, donde fueron acribillados 4 estudiantes y un vendedor por francotiradores de la policía desde edificios cercanos. El gobernador Gonzalo Bautista O'Farrill, acérrimo anticomunista, había manifestado su intención de utilizar mano dura ante los conflictos universitarios. La presencia de francotiradores y los ataques desde el exterior demandaron reforzar la seguridad del Carolino. Uno de los puntos débiles era la avenida Maximino Ávila Camacho, actual Don Juan Palafox y Mendoza. Esta vía cruza entre la sede universitaria y la entonces Academia de Bellas Artes del Estado. Escuela decimonónica a cargo del gobierno poblano, cuyas azoteas permitían una posición estratégica para el control del Carolino y los edificios aledaños en que podían pertrecharse francotiradores. A inicios de 1973, llegó a la dirección del Departamento de Difusión Cultural de la UAP el escritor Emanuel Carballo, a quien la rectoría solicitó idear un plan para reclamar la Academia de Bellas Artes para la universidad. Junto con el artista Eduardo Garduño y el Comité de Lucha de la Preparatoria Popular,
organizaron que los egresados de esta se inscribieran en la academia para ideologizar a los demás estudiantes y eventualmente reclamar la adhesión a la universidad. Sin embargo, activistas coordinados por Enrique Condés Lara, un militante del PCM recién liberado de Lecumberri, ocuparon el edificio el primer día de clases en septiembre, aparentemente también en coordinación con Carballo. El manifiesto firmado por el Movimiento de Renovación Académica llamó a diseñar una enseñanza artística acorde a la realidad nacional y comprometida con la liberación. El director y la planta docente de la academia renunciaron y se consiguió la incorporación a la UAP en pocas semanas. La EPA, la Escuela Popular de Arte, fue pensada al vuelo por sus profesores como una escuela multidisciplinaria de currícula abierta, influenciada por el programa experimental de 1971 en San Carlos, en donde profesores de la escuela, como Rebeca Hidalgo, habían participado activamente como parte de los comités estudiantiles. La escuela aceptó estudiantes sin formación artística o escolaridad específica que podían cuestionar a los profesores, considerados otro miembro más del grupo que simplemente asesoraba sin intervenir en las soluciones de los estudiantes. La escuela ofreció talleres de sonido, teatro, cine, pintura, grabado y serigrafía entre estudiantes, albañiles, vendedores ambulantes y alumnos de otras escuelas. Paralelos a la lucha por el poder, los programas de la EPA urden una política del poder hacer, en el sentido de Holloway, en el sentido de una potencia de transformación colectiva, en medio de una escasa voluntad político-académica de las autoridades. Y voy a platicar un poco acerca de algunos de los programas de la EPA durante ese año corto. El taller de sonido, coordinado por Rebeca Hidalgo, pianista y escultora formada en el Conservatorio Nacional y la ENAP, respondió creativamente a las limitaciones y a la necesidad de romper con el academicismo. Basó su programa en lenguajes actualizados de la música contemporánea, influenciados por Xenakis o Schoenberg. Hidalgo también estuvo a cargo de la programación de artes escénicas del Departamento de Difusión Cultural e invitó a Consuela de Champs y Guillermo Villegas, del Grupo de Música del Cuerpo, o el Grupo de Free Jazz con el Sonido, Arturo Izquierdo y La Nopalera, o los hermanos Huesca. El taller sumó folclor militante, jazz, música concreta y experimental con los recursos disponibles. Guiones, parlamentos, sonidos ambientales, fragmentos de música, grabaciones de manifestaciones, consignas o instrumentos registrados en cinta. El plan del segundo ciclo de sonido planteaba, y cito: por sonido aludimos aquí a la música, a todo lo que es susceptible de constituir una materia prima apta para la creación de sonoridades. La música contemporánea es música de crisis y soluciones. No desprecia ningún elemento sonoro con tal de expresar su raíz y su destino. Es música de mutantes, de hombres que no niegan a los demás menos a sí mismos el derecho inalienable a la creación. Cierro cita. El taller de conjuntos contemporáneos, eje del programa, plantea una postura crítica frente a la genialidad, la inspiración o la vocación para apuntar a una educación liberadora de prejuicios, desinhibidora y antirrepresiva. Cito: que entraña de manera insoslayable el reforzamiento de una conciencia política, teórica y práctica. Cierro cita. El programa tuvo un enfoque en las percusiones y el ejercicio vocal, la música del cuerpo, la sensibilización dramática y escénica con una perspectiva lúdica, así como un curso de semiografía musical del siglo XX y de música contemporánea latinoamericana, que enfatizó su valor político-social para localizar la práctica. Por su parte, el taller de diseño gráfico, uno de los más prolíficos o de los cuales existen más documentos en forma de carteles por las colecciones de Jorge Pérez Vega y Arnulfo Aquino, tuvo como objetivos cubrir requerimientos de producción y propaganda, prestar asesoría técnica a escuelas o grupos para montar talleres similares, buscar formas de autoabastecimiento de material y equipo, promover el intercambio de información y trabajo con otros centros similares, y desarrollar una enseñanza activa desde el trabajo social basado en problemas reales. Diseño visual, por su parte, que sería el programa que sustituye lo que podríamos llamar artes visuales como carrera, estuvo a cargo de Aquino y Pérez Vega. Se contempló como el núcleo del programa e instrumento para desmontar la fragmentación disciplinar y la separación jerárquica entre bellas artes, artes aplicadas y artesanías, sumando técnicas contemporáneas y atendiendo a su contexto social,
Integró el dibujo técnico y publicitario, reconoció experiencias en el capitalismo como el cinetismo, el conceptualismo o el happening, las vanguardias soviéticas y las artes populares a partir de una revisión histórica organizada del presente hacia atrás. Reconoció la creatividad de todas las personas y buscó desarrollar la sensibilidad crítica en el trabajo colectivo y la reflexión histórica. La EPA propuso un gobierno colectivo, con participación de toda la comunidad, con el propósito de impedir la toma de decisiones al margen de las bases. Y cito: nuestra escuela se llamará popular, principalmente por su estructura interna, porque a diferencia de las administraciones autoritarias burguesas, esta será democrática, es decir, popular. Esto es un fragmento de este documento que es como el programa del gobierno colectivo. El gobierno colectivo supuso un obstáculo operativo y nuevas sospechas para la rectoría, ya sospechosa de la no adhesión de los profesores de la EPA a alguno de los comités de lucha de la universidad. La rectoría exigió nombrar un representante que la asamblea nunca aceptó, la asamblea de la EPA. El enfoque pedagógico de la escuela apuntó a localizar las prácticas en tramas divergentes del programa revolucionario, para trabajar acorde a las condiciones materiales y sociales existentes. Defendió el derecho inalienable a la creación como una educación liberadora. Impulsó un enfoque no jerárquico regido por un gobierno colectivo que quiso anudar aquello que la división social del trabajo artístico había separado y la vanguardia revolucionaria al interior de la universidad insistió en mantener. En la UAP reinaban el caos entre los diversos comités de lucha, cuyos miembros en algunos casos provenían de la juventud comunista, solían estar armados y prácticamente vivían en el Carolino. Incurrieron en la retención ilegal y tortura de estudiantes, policías y otros agentes externos para interrogarlos, y los asaltos a locales comerciales en los alrededores del Carolino por las noches eran habituales. Se volvieron incontrolables para la rectoría, que emprendió un proceso de limpia a mediados de 1974. Junto al comité más cercano, los Puros, la Central Campesina Independiente. Esto derivó en cateos en casas de varios profesores de la EPA, que condujeron a la renuncia colectiva y el fin del proyecto ante el autoritarismo de esta vanguardia revolucionaria. En un desplegado del 14 de agosto plantearon: lo que hay en el fondo de todo esto es la necesidad imperiosa que se le presenta a un grupo de eliminar a todos los disidentes para imponer su dominio en la universidad ante su incapacidad para ofrecer una alternativa política revolucionaria, convencer a las bases de la justeza de ella y sacar adelante a la universidad toda. La universidad interesa a los revolucionarios en función de los cambios que puedan operarse en ella, a fin de que se la integre en la realidad económico-social del país como un factor que impulsa su transformación, en la medida que la educación pueda convertirse en un arma para la liberación social. Mantener con métodos autoritarios el control de ella no conduce a ninguna parte. 2 años antes, en diciembre de 1972, cuando el poeta Óscar Oliva presidía la recién creada Departamento de Difusión Cultural, se expuso el trabajo del Taller de Artes Plásticas coordinado por Pérez Vega y el grabador Jesús Martínez. En el folleto de presentación para la exposición en la Galería Universitaria, Jaime Labastida escribió: por parte de los compañeros de lucha, puede existir también la incomprensión. Manifiestan exigir de este arte que se ponga al servicio de los intereses políticos inmediatos. La reforma universitaria, la invasión de tierras, la situación de la clase obrera. Hay que comprender que el arte puede cumplir de mejor manera esa función política en la misma medida en que ascienda de nivel en sus medios de expresión, en que no permanezca en la anécdota y se vea obligado a aclarar por medio de letreritos lo que se supone que debe darse por el lenguaje plástico. Cuando aún en el caso de una justa causa política se pretende obligar al artista a decir lo que en ese momento no desea decir, se produce un arte degradado, manco, falso artísticamente hablando. Lo que cabría hacer es integrar el lenguaje revolucionario con el mensaje revolucionario. Oliva renunció ese mes tras el asesinato de Cabrera, debido a los niveles de violencia, probablemente también al desacuerdo acerca del rol de la educación artística y del arte dentro de ese proceso revolucionario. La instrumentalidad didáctica del arte apunta a un sentido único que condiciona la labor de los trabajadores de cultura. No obstante, hay una parte que parece escapar transitoriamente al disciplinamiento del programa revolucionario.
La toma de espacios con fines educativos y la elaboración de programas como formas de lucha artística durante los 70 reconocen el rol estratégico de la educación como aparato ideológico en disputa. Sin embargo, hay algo que va más allá: la escenificación del futuro en el presente, incómoda para la ortodoxia de izquierda suspicaz. Miembros del partido y activistas en diversas ocasiones acusaron a las orteístas de la EPA de no ceñirse objetivamente a las causas, con señalamientos disciplinarios de la jerga marxista-leninista, como el espontaneísmo, como el diversionismo ideológico, etc. Tras el Mayo francés de 1968, Louis Althusser alegó que los estudiantes encerrados en su ideología espontánea pequeño-burguesa cometían un error al rebelarse, pues debían esperar a los obreros para ponerse a su servicio. De acuerdo con Jacques Rancière, que rompe con Althusser definitivamente tras una discusión acerca de esto, Althusser establece una división entre las masas y los científicos, quienes median para hacer la historia cognoscible y factible para las primeras. Y con esto marca una división del trabajo que mantiene este reparto, en primer lugar, útil al partido. Rancière insiste en que la ideología burguesa no se expresa en el contenido del saber, sino en la configuración de la transmisión del conocimiento. Este esquema jerárquico marca una división clasista de la función pedagógica del proceso revolucionario. Traza una pugna por detentar el monopolio del proceso emancipatorio que defiende una relación de subordinación entre saber y no saber. La disputa, como apunta Rancière, es en quién detenta el poder de la rebelión, de la insubordinación, quién define qué es útil y qué no para la revolución. La historiadora Eleni Baricas dice que la utopía del 68 francés, condensada en el eslogan «Seamos realistas, pidamos lo imposible», sospechoso para las izquierdas ortodoxas, se puede leer como un llamado a la acción que actualiza el campo de posibilidades y advierte acerca de lo que se puede conseguir. Al mismo tiempo, alerta sobre los fines de la dominación para desviarse lo más posible de ellos. Durante el 68, en las escuelas de arte de la Ciudad de México, utilizadas como centros de producción y distribución de información y propaganda, los artistas desplazaron su práctica hacia la comunicación y la redistribución de los medios de producción artística como una escenificación del futuro mientras se lucha por la libertad, un aprendizaje que llevarán muchos de estos artistas a la EPA. Aludiendo al texto de La Bastida, podríamos decir que la mejor manera de cumplir su función política como artistas está en constituir espacios de potencia como marcos sensibles. Paulo Freire alertó a finales de los 60 acerca de la visión que de manera instrumental entiende la concienciación como una donación hecha por el liderazgo revolucionario. Y planteó que es necesario asumir que el reconocimiento de la emancipación no es estático y siempre es susceptible de ser transformado como parte de un proceso intersubjetivo de reflexión y acción, que se hace con las personas y no para ellas. La oposición que Freire encuentra entre la propaganda y una educación liberadora está explícita en la separación autoritaria que busca sostener el monopolio del sentido del proceso emancipatorio. Si de acuerdo con Rancière, es en las formas de transmisión de conocimiento en donde podemos dar cuenta del sentido pedagógico del proceso revolucionario, podemos decir que el trabajo desarrollado en la EPA desplazó estas formas como expresiones políticas en la acción, como hilaría Benjamín Arditi a partir de lo planteado por Baricas. En el trabajo asambleario, en la democracia directa, en la producción colectiva de carteles y la experimentación creativa incluso de los modelos de gobierno y las formas de estar. Lo que persiguen, de alguna forma, ya está ocurriendo en el hacer al renegociar el reparto. Al disputar la división del trabajo, la especialización, la competencia, el trabajo individualizado y jerárquico. Estas políticas redistributivas se abren a un sujeto colectivo y a sus formas de organización en la práctica, como una escenificación del mundo por venir. Y me parece que ahí es en donde está el aprendizaje de un proceso trunco como la Escuela Popular de Arte. Gracias.